por ahí lo que uno le pueda aportar es algún tips más como para poder sacarle un poquito más de provecho. Ya vimos la parte más básica del SIGET, así que ahora se nos viene algo importante y creo que lo que estuvo pasando esta primera semana de trabajo sin suspensión de plazo en ningún fuero ni jurisdicción, entiendo que está haciendo ruido por, bueno, justamente por la utilización de estas nuevas herramientas. A lo largo de la semana, desde el mismo día martes en adelante, hemos recibido muchas inquietudes respecto de criterios que utilizaron, distintos criterios que se fueron utilizando en distintas partes de la provincia. Lo positivo es que todos los jueces de todas las circunscripciones, digamos, de todos los juzgados fueron sacando algunos instructivos propios, ¿no? Como para ir ordenando digamos, la modalidad que entienden tienen que, digamos, llevarse adelante las presentaciones en el juzgado. Entiendo que es positivo porque de cierta manera da alguna claridad digamos, a los colegas que litigan en esos juzgados, pero también entiendo de que deberíamos ir por algo más abarcativo. Yo se lo planteé digamos, a la doctora Barrio Nuevo de, a través del colegio, ir, digamos, recolectando las inquietudes y tratar de, digamos, de que no haya tanto criterio dispar en distintos lugares. Así que entiendo, este es un camino que estamos caminando y vamos a ir haciendo algunas modificaciones digamos, al andar, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Todos conocen que a partir del día 26 de mayo está vigente la acordada 50, ¿no? Que establece esta nueva modalidad de trabajo, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio que está vigente, las restricciones de movilidad que tenemos tanto profesionales como digamos, los particulares en general. Así que bueno, todo esto tiene que, digamos, con todo esto tenemos que tratar de empezar a trabajar. Por supuesto que hay una preocupación muy grande de los colegas que tiene que ver con que al estar, digamos, corriendo los plazos, hay cuestiones que siempre fueron para nosotros difíciles, ¿no? Digamos, para el que corre con los plazos, de que la modalidad esta viene como a incomodar un poco, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que los juzgados están, digamos, están siendo contemplativos y, bueno, por supuesto uno tiene que estar muy atento a utilizar tanto el correo Simbra como los teléfonos para advertir a los juzgados cuando tenemos vencimiento, que sería lo que a nosotros nos va a pesar más, ¿no es cierto? Así que, como le decía, estamos haciendo camino al andar. Está vigente tanto en el colegio como en el centro de capacitación. Hay un mail que ustedes ya lo conocen, ¿no? Que es hacer consultas respecto de todo lo que va ocurriendo en estos días. Por lo pronto, la acordada 50 principalmente nos obliga a los abogados a presentar a presentar todo escrito a través del sistema, ¿sí? Después viene, ahí es donde entramos a jugar con los criterios, ¿no? De interpretación y demás, el tema de la presentación del formato papel. Pero la obligación primera que nos impone la acordada 50 es la presentación por SIGET de todos los escritos y documentales, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver, yo tengo remarcado en la acordada 50 los aspectos más importantes, repasemos un poquito eso y después vamos a ver también en el demo de SIGET que tenemos cómo aplicamos esto nuevo digamos, concretamente en la práctica y más o menos como decía el flyer, ¿no? Tratar de también en la primera circunscripción, eso también hay que aclarar, ¿no? A partir digamos, de esta vigencia, de esta normativa, demandas e incidentes debemos presentarlos también por SIGET. Aclaro, primera circunscripción todavía,
no tengo conocimiento o no tengo datos de cuándo esto se trasladaría a las otras circunscripciones. Pero entonces por ahí eso va a ser más específico para Posadas, y después veremos cómo vamos extendiendo la explicación para las otras circunscripciones. Así que empecemos por el principio. Vamos a compartir la pantalla y les voy a mostrar algo que tengo acá de la acordada 50. Directamente voy a lo más sustancioso para nosotros, que son los anexos, ¿no? O el anexo donde reglamenta la presentación por medios electrónicos. Bien, lo primero que vemos acá es que esta normativa tiene un carácter complementario con el Reglamento para la Justicia. Artículos 7, 8, 9 y 10 del reglamento son los que rigen, digamos, están normando las presentaciones y el cargo, ¿sí? Porque también algo muy importante a partir de la vigencia de la acordada 50 es que se establece el cargo electrónico. Ahora después vamos a ver las implicancias que tiene eso, ¿no? Concretamente complementa el RPJ en lo que tiene que ver con estos artículos que le decía de presentación de escritos, formato de los escritos, el cargo, digamos, particularmente. Como dijimos, entró en vigencia ahora el 26 de mayo, ¿sí? Y acá viene lo medular de todo esto, ¿no? La obligatoriedad de efectuar las presentaciones, tanto escritos como documentos adjuntos, por sistema. Los abogados tenemos la obligación de hacerlo por el SIGET, ¿sí? Y en manera automática nos transformamos en depositarios judiciales del soporte papel que estamos presentando. A ver, después ahí viene una serie de incisos en los cuales lo que intenta es reglamentar cuándo ese papel tiene que ser llevado al juzgado para ser agregado al expediente. Reitero esto, y no es una dificultad de ahora, sino desde antes, de cuando no teníamos todavía la obligatoriedad. Hago digamos, mención al SIGET laboral en su caso. Recuerden de que todavía nosotros tenemos un sistema escrito en soporte papel. Entonces, las notificaciones, digamos, lo que vale es el papel. Lo que está tratando de introducir, lo que se está tratando de introducir con estas normativas es el camino hacia el expediente escrito en formato digital, ¿sí? Entonces, yo creo que esto va a merecer muchos ajustes, pero bueno, ante estas circunstancias de la pandemia, es una herramienta que, digamos, bien utilizada, como estimo que lo vamos a hacer, va a permitir que sigamos trabajando con cierta normalidad, ¿sí? Entonces, la obligación es la de presentación de escritos y documentales por el SIGET. La conservamos como depositario judicial hasta que el juzgado, a requerimiento del juez, se nos pida la presentación. Si no se hace ese requerimiento por el juez, podemos nosotros solicitar un turno dentro de los 10 días para llevar la presentación digital, y en última instancia el juez la va a requerir antes de resolver, ¿sí? Acá tiene que ver algo importante que tiene que ver con la importancia del escrito que estamos presentando. Por supuesto que si estamos presentando la contestación de una demanda, ¿sí? O bueno, en el caso de Posadas, una demanda, es muy importante contar con la documental en originales por una cuestión del derecho de defensa de la contraparte, ¿no? Así que va a depender de la importancia del escrito, decía, esta urgencia o esta necesidad de concurrir digamos, a llevar el escrito papel. Todavía no estamos muy de acuerdo en esto, y ahí por ahí un poco las dificultades que se generan, ¿no? Pero, en principio, primero me lo pide el juez, si es que lo necesita, si no lo puedo pedir yo, y en última instancia el juez lo tiene que pedir antes de resolver, ¿sí? El inciso segundo, que estamos viendo acá, dice, ¿no? Bueno, justamente el criterio del juez, que habla de cuando se debe sí o sí acompañar el original
para cotejarla con la que fue subida a través del sistema, ¿sí? Ahí fijará hora, fecha, con un turno para que concurramos al juzgado, y en esa oportunidad se evaluará si esa documental queda, si se hace una constancia simplemente, o si se deja copia certificada. Eso va a ser, digamos, una decisión que se va a tomar en el momento en que se exhiba la documental que nos fue requerida, ¿sí? Puede llegar el caso, como estaba planteado, de que se devuelva el original y de que quede solamente copia certificada en el expediente, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con estas presentaciones digitales? Tienen que ser proveídas independientemente de que se adjunte el papel o no, ¿sí? Tienen que ser proveídas en el SIGEP y puestas a despacho, como se viene realizando en la práctica tribunalicia los martes y viernes, ¿sí? O el siguiente día hábil si alguno de ellos es feriado. En principio se notifican por nota, como dice el artículo 134, y también aclara este inciso de que una vez que se acerque el papel, digamos que se presente el papel en el expediente, ahí se va a imprimir la providencia que se dictó como consecuencia de esa presentación para mantener, digamos, el orden cronológico que tiene que tener el expediente, ¿sí? Bien, ya les digo, ¿no? Estamos todavía en esta mixtura, ¿no?, entre digital y papel, pero lo concreto es que debemos presentarla por sistema, debemos conservar el papel, por supuesto, porque en algún momento se nos va a pedir, con más razón si es una documental, con más razón si es algún escrito importante, como, digamos, como una contestación de demanda, como decía recién, como una impugnación o lo que fuere. Va a depender también de la importancia del escrito, ese requerimiento de su señoría para que lo presentemos en papel. Bien, decíamos recién, ¿no?, que esto complementa el RPJ en lo que tiene que ver con la presentación de escritos. Bueno, formato y firma de los escritos digitales. En principio, el formato, como decía, tiene que seguir siendo el que veníamos utilizando. Como no está, digamos, modificando nada del RPJ en este sentido, los escritos tienen que mantener las características que teníamos hasta ahora. A doble espacio, 26 líneas digamos, por carilla, con los márgenes correspondientes, en tinta negra, bueno, idioma castellano, por supuesto, ¿no? Así que en ese aspecto no difiere de lo que venimos haciendo. Pero sí, tienen que estar en formato PDF, porque es el único formato que se puede subir escritos al sistema, ¿no? Tanto el escrito en sí, como aquello que deba escanear, que pueda ser alguna documental o el mismo escrito cuando tiene que ser firmado por el cliente, ¿sí? Justamente, este es un punto importante, ¿no? Porque cuando tenemos que presentar escritos firmados por el cliente, necesariamente hay que imprimir el escrito, firmarlo, firmar el colega también, o los colegas que participen de ese asunto, y una vez, digamos, cumplido con esto, recién escanearlo y después subirlo a la plataforma. Por eso la obligación nuestra de la subida y de la conservación del escrito para ser presentado en el expediente cuando lo sea requerido. ¿Qué pasa cuando tenemos firma digital? No todos tienen firma digital. Bueno, la única excepción de la subida de un escrito sin primero imprimirlo y después escanearlo es cuando tengo firma digital y solamente lo presento yo. O también puede pasar que otro colega que tenga firma digital firme ese mismo escrito, y en ese caso se puede presentar el escrito, por supuesto, pasado PDF, firmado digitalmente, y en ese caso no se imprime y no se escanea el escrito, ¿sí? Cuando no se cumplan con estos requisitos, fíjense que en principio no van a ser proveídos, pero también va a depender de la importancia del escrito, sobre todo si estamos
presentando alguna contestación, que no nos ocurra de que nos tengan por no presentado y perdamos el derecho a impugnar o a presentar esa contestación. Por eso hay que tener mucho cuidado, y eso también lo vamos a hablar después cuando hablamos de, digamos, de buenas prácticas y demás, todo lo que tenga que ver con cómo preparamos ese escrito en PDF para presentarlo, ¿sí? Más abajo, en el artículo 5, habla de las excepciones, ¿no?, de la presentación de escritos a través del sistema SIGET. Y ahí dice, ¿no?, únicamente se recibirían escritos en formato papel cuando no seamos parte en el expediente, no estemos vinculados todavía al expediente, ¿sí? Y tenemos que acreditar la personería y solicitar la inmediata vinculación. Esa es una excepción. Personas extrañas al proceso, como puede ser alguna persona jurídica o algo que tiene que contestar un informe o un requerimiento que hicimos, ¿no? Acá dice cuando haya una presentación sin patrocinio electrónico, si la ley la autoriza. Los recursos de queja, esto, bueno, tiene que ver porque justamente el expediente va a estar, digamos, en primera instancia, y nosotros vamos a tener que ir en queja a la Cámara, ahí se puede presentar en papel. Y los auxiliares de justicia que todavía no tienen un perfil de usuario en el SIGET, y entonces también tienen que hacer sus presentaciones digamos, a través del papel. Bien, otro aspecto muy importante de esta norma que tiene que ver con los escritos y documentos para traslados. Como ustedes saben que cuando hacemos una presentación de un escrito que se deba correr traslado a la contraria, el mismo tiene que ir acompañado con tantas copias como partes haya en el expediente. Artículo 121, si lo habremos sufrido. Bien, esta acordada está estableciendo una excepción a esa normativa. ¿Por qué? Porque dice que cumplimos con la presentación de copias con la presentación a través de SIGET del escrito y de la documental que vaya acompañando a ese escrito, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos la obligación nosotros, cuando sale proveído el traslado de esa presentación, de confeccionar la cédula y de acompañar a esa cédula copias del escrito, ¿no? Ya el tema del libramiento de cédulas no tenían que pasar por el control del juzgado, no había que hacer ningún confronte, y entonces ahora avanzamos un poco más y tampoco tenemos que llevar a confrontar o a sellar las copias para traslado, ¿sí? Por supuesto, recuerden que es responsabilidad del notificador, digamos, del colega que está notificando, cualquier falencia que tenga su notificación, y se tiene que hacer cargo en su caso de la nulidad que acarrea. Así que bueno, como buenos profesionales que somos, confeccionamos la cédula, como lo estamos haciendo hasta ahora, con la única diferencia de que esas copias las imprimimos directamente nosotros, las sellamos y las adjuntamos a la cédula. Hago un pequeño paréntesis. También se ha modificado, por lo pronto, en la oficina de mandamientos y notificaciones de Posadas, la presentación de las cédulas, ¿sí? Así que también entiendo que en las otras circunscripciones también hay modalidades parecidas, y hay que tener en cuenta eso. En Posadas, como alguno ya por ahí ya lo ha tenido la experiencia, se puede mandar la cédula por mail, al mail de la oficina de mandamientos, por supuesto, debidamente firmada por el profesional, y a mí me dieron, digamos, la recomendación de que si va con copia y son pocas fojas, hasta 5 me dijeron, lo puedo mandar de las mismas maneras. Si son más copias, ahí sí debería pedir un turno y llevar digamos, la cédula a la oficina de mandamientos. Por eso, esto también es algo novedoso, es algo que tenemos que consultar, algo que tenemos que sacarnos las dudas que tengamos, porque digamos que no genere alguna responsabilidad en nosotros. Cierro paréntesis. También algo muy importante
que tiene esta acordada es el establecimiento o la aparición digamos, en nuestro sistema del cargo digital. ¿Sí? Acá, así como dice la norma, la regla es que las presentaciones electrónicas se tendrán por efectuada en la fecha y hora que registra el sistema informático sin necesidad de imprimir constancia alguna. El que ha utilizado SIGET sabe que una vez que presenta una documental por sistema y cuando la visualiza en el escritorio, perdón, en la ficha del expediente, en el margen derecho tiene la fecha y hora de la presentación. Bueno, lo que está diciendo la norma es que esa fecha y hora es la que se tiene por presentado. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Sí? Que justamente, ¿no?, la presentación de escritos en la obligatoriedad que tenemos de hacerlo por sistema, cuando se trata de un vencimiento, ¿sí?, el cargo queda con la presentación electrónica. ¿Se entiende? A ver, ¿qué pasa si yo hago la presentación en día y hora inhábil? Se tiene por presentado a la primera hora del día hábil siguiente. Si presento el martes a las 5 de la tarde, se tiene presentado el miércoles a las 7 de la mañana. Si presento un sábado a las 12 del mediodía, al que le gusta trabajar mucho, se va a tener por presentada el día lunes a las 7 de la mañana, ¿sí? Lo importante es la validez del cargo, ¿sí? Como regla, las presentaciones electrónicas se tendrán por efectuadas en la fecha y hora que registre el sistema informático, ¿sí? Y como agrega, sin necesidad de imprimir constancia alguna. Recuerden, colegas, que cuando presentamos algún escrito por SIGET, se genera un comprobante de presentación. No es necesario que se imprima, porque ese comprobante de presentación queda en el sistema y lo podemos ver en la ficha del expediente al lado del nombre que le dimos al documento, en manera de una hojita pequeña, ¿sí? Así que si tenemos algún inconveniente después con las presentaciones, ahí sí tenemos que recurrir a esa constancia para demostrar día, fecha y hora en que presentamos esa documentación o ese escrito, ¿sí? Esto es lo más sustancioso de esta acordada que está vigente en toda la provincia, ¿sí? Esto sí, recalco, está vigente en toda la provincia. Las dificultades que se pueden presentar tienen que ver con lo que dije al principio, con los distintos criterios de la presentación del papel con posterioridad, ¿sí? Algo que debemos resolverlo juntos, ¿no? Porque así, por tranquilidad nuestra, y sobre todo porque se ha generado en esta nueva modalidad de concurrencia en los juzgados con turnos, algo, digamos, medio engorroso, ¿no? Porque me dan turno para presentar de acá a 10 días, a 5 días, y vamos a tener una agenda que vamos a tener que ir todos los días al juzgado, ¿sí?, en distintos horarios, y no se va a cumplir con la finalidad que tiene esto, que es evitar la concurrencia masiva a los juzgados. Así que, bueno, algo vamos a tener que hacer. Se aceptan sugerencias, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, es algo que está surgiendo a partir de estos 4 días de práctica. Bien, eso en cuanto a la normativa, ¿no? Siguiendo un poco, no el orden, pero sí lo que habíamos publicitado a través de los flyers. Bueno, para graficar mejor esto, lo que voy a hacer ahora es utilizar el demo de SIGET, donde voy digamos, a repasar un poquito todo lo que tiene que ver con la presentación de documentación externa, ¿no? Un poco, justamente, la herramienta más necesaria digamos, del sistema con la aplicación de esta normativa. Así que, me permiten, yo voy a compartir de vuelta la pantalla, pero ahora me voy a ir al demo de SIGET, ¿sí?, para empezar a ver un poquito lo que hablamos, ¿no?
Acá yo estoy en el demo SIGET. Esto ya lo vimos el otro día, con todos los botoncitos, con todo lo que se ve. Voy a entrar a cualquiera de estos expedientes y ustedes van a... Esto es un poco un repaso, ¿no? Creo que estuve mucho tiempo sin ingresar y entonces por eso me está pateando. Un segundito, por favor. Vamos a ver si no tengo problemas. A ver. Lo tuve abierto mucho tiempo. Ahí estamos. Bien, entro a cualquiera de estos expedientes, ¿sí? Voy a achicar un poco para que... No, se ve. Me interesaban los botones que ustedes ven acá a la derecha de la pantalla. Quitar destacado, bueno, eso es un poco lo que vimos el otro día. Documentación externa, no disidente y recomponer expediente. Bueno, acá digamos, la estrella la utilidad más importante está en documentación externa, ¿no? Eso es lo que hablábamos el otro día, de subir un expediente, subir un escrito. Después tenemos que ir a agregar documentos. Tenemos que examinar en nuestra computadora, ¿sí? Vamos a subir cualquiera, RPI inhibición, y acá lo que decíamos, ¿no? Obligatorio la suma, después vamos a ahondar en esto. Acá, si bien no es obligatorio, pero hace a identificar qué es lo que estamos presentando, escritos, documental, demanda, contestación u otros, vamos a ponerle otros, y vamos a agregar el documento, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenemos que tener muy aceitado porque toda presentación se tiene que realizar a través de esta utilidad. Fíjense, acá vamos al comprobante de documentación externa. Acá podríamos descargarlo. Yo les recomiendo que no se preocupen por esto. Vayamos directamente a la ficha del expediente, ¿sí? Y como yo les decía, ese comprobante queda al lado del archivo o el documento que acabamos de subir, ¿no? Es este comprobante que, si yo lo abro, es el comprobante de subida. Bien. Fíjense, el otro día también usamos el mismo ejemplo. Bueno, el cargo electrónico lo vemos a la izquierda. Fecha de carga, perdón, fecha y hora. Según la acordada 50, ese es el cargo electrónico y ese es el cargo que tiene que ver con, digamos, la validez de nuestra presentación. Como yo le decía, estamos presentando este escrito un viernes 29 a 17:30. Este escrito se va a tener por presentado a las 7 de la mañana del día 1 de junio. ¿Sí? Pero ahora lo tenemos en una norma, o sea que con lo que significa en cuanto a la validez. Por supuesto, como les decía también, por cualquier inconveniente, tenemos el comprobante de la subida de este escrito, ¿sí? Que yo lo obtuve digamos, de acá, de la ficha del expediente. Bien. Les pido disculpas a los colegas del interior, pero para seguir más o menos un orden, ya que estoy acá en el demo en SIGET, lo que voy a explicar un poco ahora es lo que sí está vigente en la primera circunscripción judicial, que tiene que ver con el sorteo de demandas nuevas. Sorteo de demandas nuevas y presentación de incidentes en demandas que ya están en trámite, en expedientes que ya están en trámite, perdón. Entonces, en el SIGET, en el escritorio del abogado, para presentar demandas tenemos que ir a expedientes, sorteo de principales, sorteo de expedientes. ¿Sí? Bien, acá
es algo importante. Todavía por defecto está primera, por defecto está Posadas. Acá puedo seleccionar el fuero donde voy a presentar esta nueva demanda, ¿sí? Vamos al civil y comercial. Puedo ver acá, bueno, veo que no está, digamos, está en este tesauro, está todo mezclada digamos, las distintas especialidades, los distintos fueros, ¿no? Pero bueno, pónganle que yo voy a cancelar un título ejecutivo, ¿sí? Bueno, una cancelación no tendrá monto, ¿sí? Pero tengo que poner obligatoriamente las partes. Y en este punto, algo que no debo, digamos, datos que no me pueden faltar son los documentos IOQUIC de las partes, ¿sí? Fíjense, yo para poner la parte actora, tengo que recurrir a, digamos, a ver, voy de vuelta. Tengo que recurrir a este lapicito en una hoja que me lleva a mí a esta pantalla donde yo puedo, con el documento de la parte, en este caso voy a poner el mío, voy a poner filtrar, y ya me aparece mi nombre, ¿no? Ahí va a aparecer el nombre de su cliente. Haciendo doble clic en la lupita, ya me va a reordenar esta primer fila, ¿no? Con todos los datos de esta parte. ¿Sí? Yo podría acá cambiar el domicilio, por ejemplo, ¿sí? O la localidad, pero ya sin haber hecho primero la búsqueda a través digamos, del lapicito este, les cuento que a dónde yo voy cuando hago clic acá, yo me estoy yendo a la base de datos del registro del juzgado electoral, ¿sí? De la provincia. Así que si no encuentro, en su caso, digamos, no lo puedo sacar de acá, me tengo que comunicar con la MEU para que lo agregue a la base de datos y de esa manera poder hacer, digamos, esta operación que estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Bien. Parte actora. Yo puedo agregar algún otro actor, si son más de un actor. ¿Sí? Voy a usar el nombre de mi señora, que me acuerdo del documento. ¿Sí? Ahí está. Y acá está agregado un nuevo actor. ¿Sí? Fíjense, puedo seguir agregando, ¿no? Esto va a depender del tipo de demanda que tenga. Siempre conociendo por lo menos el documento de la parte, yo ya puedo ir a digamos, puedo cumplir con esta parte digamos, de la carga de datos. Voy a sacarle a mi señora porque voy a deshacer la última acción, si no me equivoco, porque acá yo puedo, tanto como agregar, puedo también sacar la fila, ¿no? Entonces voy a seleccionar esa fila y elimino la fila. ¿Por qué elimino la fila? Porque la voy a usar como ejemplo para demandada. Que no se asuste nomás, pero es un demo. Entonces acá pongo el dato del demandado, como les vengo mostrando, y ya me va a aparecer el demandado acá. También tengo la posibilidad, por supuesto, de agregar más demandados, ¿sí? O de sacar filas, ¿sí? Cuando yo ingreso con mi usuario y clave al SIGET, ya por defecto, cuando hago este sorteo de una demanda nueva, por defecto me pone como abogado de la causa. ¿Qué tiene de bueno eso? Que ya directamente quedo vinculado a la causa, ¿sí? También puedo agregar colega, ¿sí? Si trabajo con un colega, puedo agregar acá, puedo seleccionar, ahora no con el número de documento, pero sí con la matrícula, ¿sí? Filtro con la matrícula y acá está el abogado Orbe, que va con el actor 1 abogado. Y entonces esta causa va a estar vinculada a 2 abogados, ¿sí? Bien. Lo mismo tengo, como decía, para agregar, para quitar, ¿no?
Cuando tengo todo esto, realizo el sorteo. Bien. Los datos más importantes, la causa, cancelación de título ejecutivo, no tiene monto, ¿sí? La parte actora, la parte demandada y los abogados que se cargaron en esta operación. Pongo a aceptar las condiciones y confirmo. Hay un cartel de advertencia. ¿Por qué me hace esta advertencia? Porque si me hace la advertencia de que si tengo que generar un incidente, no es por acá. Acá estoy sorteando una demanda nueva, ¿sí? Si hay incidente, tengo que ir por otro lado, que ahora después lo vamos a ver. En general es lo mismo, pero es distinto el camino que tengo que tomar. Acepto. Y bueno, lastimosamente por ahí acá, ahí está, perdón, hablé mal. Fue un delay que tuvo el sistema nada más. Bueno, acá tengo juzgado de primera instancia número 1, número de expediente, la carátula, orbe, contraescalada, cancelación de título ejecutivo, expediente visualiza por el juzgado en donde recayó esta demanda, partes del expediente, los datos de las partes del expediente, los abogados del expediente hasta ahora, y ya generó la carátula del expediente. ¿Sí? Vamos a ver si puedo ver la carátula. Y esto ya va directamente al juzgado. El juzgado lo que tiene que hacer es imprimir la carátula y todavía en esta modalidad de formato papel, en esta modalidad de formato papel, digamos, el juzgado tiene que ir armando a partir de la carátula el expediente papel. Bueno, está tardando más de lo deseado esto, pero un ratito y lo vemos. Ahí está. ¿Vieron? Ya está la carátula del expediente. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé qué hice, pero ahí está la carátula del expediente. Perfecto. ¿Ah? Salgo de aquí. Me voy de vuelta a la ficha. A partir de ahora, a partir de este momento que tengo ya sorteada la nueva demanda, tengo expediente, tengo designación, tengo juzgado, a partir de ahora yo tengo que empezar a subir la documentación que tengo previamente preparada, ¿sí? Capítulo aparte, ahora vamos a ver un poco esto de la preparación digamos, de los documentos y escritos y demás, que tiene que ver más que nada, y en mi humilde opinión, una recomendación. Cada uno va a ir encontrando la manera en la cual va a ir generando este nuevo trabajito, porque es un nuevo trabajo que vamos a tener. Así que eso va a quedar digamos, en cómo cada uno se va, digamos, desenvolviendo. A partir de ahora yo puedo, como decía, subir documentación externa, ¿sí? Vamos a agregar cualquier documento como para mostrarles cómo se va armando todo esto, ¿no? Voy a usar de vuelta RPI inhibición. En este caso, sí tengo que aclarar qué es la demanda. Acá vamos a poner demanda en la suma. Y en observaciones, después les voy a mostrar qué utilidad puede tener este casillero observaciones. ¿Está? Agrego. Decía del complemento. Ustedes ya van a ver acá cargada la demanda. ¿Sí? El 29 del 5 a las 17:42, cargué la demanda, acá está el comprobante, origen externo y demanda. ¿Sí? Origen, el abogado, suma, demanda, y ya está. A partir de ahora ya empiezo a cargar todos los escritos a partir de esto. Bien. Voy a usar este mismo expediente para explicar lo que tiene que ver con el incidente. Pongan que yo podría iniciar una ejecución de sentencia, una ejecución del horario, a partir de un expediente ya en trámite. A ver,
los pasos van a ser prácticamente idénticos, pero tengo que tener cuidado de por dónde ingreso, ¿sí? Demandas nuevas a través de expedientes, sorteos principales. Incidentes desde la ficha del expediente que me interesa, a través del botoncito Nuevo Incidente. ¿Sí? Y fíjense que acá ya me trae el número de expediente, bueno, el fuero va a ser el mismo, el tipo de causa le voy a tener que poner acá una ejecución de algo, ¿sí? A ver si encuentro. Ejecución de convenio, ahí está. Póngale que hay un monto que ejecuto, ¿sí? Y tengo que llenarlas de vuelta de la misma manera que lo hice para el sorteo de la demanda principal, actor y demandado, ¿sí? Vamos a hacer todo el caminito porque así les muestro cómo queda caratulado el expediente. ¿Sí? Vamos de vuelta, vamos a utilizar los mismos ejemplos. Ahí está. El abogado, vamos a dejarle a un solo abogado por ahora. Y acá yo guardo el incidente. ¿Sí? Digamos, me lleva a la misma pantalla previa, por decirlo de una manera. Acepto y confirmo. ¿Sí? Si no hay ningún incidente, perfecto. Ahí está. Fíjense lo importante de esto. Mismo juzgado, pero ya el número de expediente ya me sale con el BIS. ¿Sí? La carátula ahora es ejecución de convenio, ante la cancelación de documento. Lo mismo, en la parte, el juzgado que puede visualizar el expediente, la parte actora demandada, ahora es un solo abogado, y de vuelta la carátula del expediente como le había mostrado hoy. ¿Sí? Así que a tener en cuenta, demandas nuevas a través de expedientes, sorteo principales, sorteo de expedientes, y a partir de un expediente ya en trámite, generación de un nuevo incidente. ¿Sí? Así que esa sería también para llenar esta parte de la explicación. Y, como les decía, en Posadas esto está vigente a partir de ahora mismo, ¿no? de esta semana digamos, que estamos transcurriendo, y bueno, va a ser muy importante en los momentos en cuales esto pueda llevarse en su aplicación a los juzgados del interior. ¿Sí? Así que estamos en esta primera parte. Bien, yo tengo anotado acá en mi ayuda de memoria algo que es común tanto a la presentación de demandas como incidentes y a la presentación de escritos digamos, por SIGET, como tenemos en la obligación ahora. Bueno, un poco, charlar un poco de qué es esto de los documentos que tenemos que levantar y los formatos y cómo lo transformo y demás, ¿no? Tenemos la posibilidad, a través de los procesadores de texto que tenemos, que manejamos todos, creo que la mayoría maneja el Word, más allá de alguno que tenga alguna otra aplicación, ya directamente los documentos nos permiten guardarlos como PDF, ¿no? Cuando yo trabajo en un archivo de Word, yo tengo la posibilidad de ese mismo documento, cuando lo mando a imprimir, o lo guardo como PDF o lo mando a imprimir como PDF. Si lo guardo como PDF, guardo todo el documento como PDF. Digamos, lo útil de mandarlo a imprimir como PDF es que puedo elegir las páginas, ¿no?, que yo quiero imprimir como PDF. Bien, esto me sirve mucho cuando tengo firma digital y entonces ya lo transformo al documento en digital y lo firmo digitalmente. Nunca ve la luz, por decirlo de una manera, nunca se hace material. Siempre va a estar en el ámbito de lo digital, ¿sí? Por supuesto que la idea de todo esto tiene que ver con que todos los colegas tengamos firma digital. El colegio está trabajando en eso para constituirse en autoridad de registro y en mientras tanto
el Poder Judicial sigue otorgando, digamos, firma digital a los colegas. Tiene mucha utilidad porque una de las cuestiones que le mencionaba de la acordada 50 es que el colega que tiene firma digital es aquel que no necesita imprimir, firmar, digitalizar y después subir, ¿no? Así que, por supuesto que después sí deberá presentar el papel si se lo requiere, ¿sí? Pero, digamos, ya está cumplida su obligación al firmarlo digitalmente. Hago también un paréntesis. Esta acordada 50 del 2020 para nada deroga la acordada 50 del 17 que rige el SIGET laboral en Posadas, ¿sí? Así que aquellos colegas que trabajen en Posadas se complementan, no se modifican, ¿sí? Seguimos con mismas obligaciones que nos planteaba, digamos, la acordada 50 del 17, ¿sí? Presentación por sistema y en papel con esta modalidad de turnos y demás, y también con la diferencia, o digamos, sí, la diferencia o el diferencial de tener o no firma digital, ¿sí? Por ahora, lo que estoy observando de muchos colegas me están haciendo llegar comentarios, y muchos juzgados también, de que aquellos escritos de mero trámite, aquellos escritos en los cuales yo estoy pidiendo una cédula, estoy poniendo conocimiento, un nuevo domicilio y demás, los juzgados lo están imprimiendo, ¿sí? Los juzgados que hacen, imprimen digamos, el que mandamos por SIGET y lo agregan como foja útil al expediente. También están haciendo lo propio con los oficios que estamos mandando, por lo menos en Posadas, por ahí no sé la experiencia del interior, pero en Posadas ya en 2 juzgados he mandado el proyecto de oficio en PDF, ellos lo han controlado y si estaba bien, me lo imprimen, lo firman y me dan el turno para ir a retirarlo, ¿sí? Así que bueno, como decía hace un rato, ¿no? Al principio, es todo un camino que estamos desandando juntos, ¿no? Pero que en definitiva tenemos que tratar de siempre unificar criterios para que no haya tantos libritos dando vuelta por ahí. Bien, quería hablarles del tema de los documentos, la digitalización o el escaneo y demás. Porque nosotros tenemos la obligación, como venimos hablando, de presentar escritos y documentales por sistema. Acá hay una cuestión que muchos colegas me plantean. Bueno, el tema del escáner. Bueno, por supuesto, lo ideal será tener un escáner, digamos, con cierta velocidad, pero eso va a depender mucho digamos, del cúmulo de trabajo que tengamos y de qué tan grande sea mi demanda, qué tanto documental contenga mi demanda. Les puedo asegurar que con una impresora multifunción que tiene escáner y hasta con la aplicación que bajamos a los teléfonos para escanear escritos, podemos ir sobrellevando, digamos, esta cuestión. El colegio sé que va a proveer de escáner a las delegaciones para que aquellos volúmenes más grandes de escaneo se puedan realizar en el colegio en las distintas sedes, ¿no? Así que en ese aspecto, bueno, cada uno irá viendo su economía, sus posibilidades de tener un escáner más o menos acorde para poder cumplir con esta cuestión. Hay que tener muy en cuenta la calidad del escaneo cada vez que voy digamos, a preparar una demanda. Por ahí después Daniel nos va a ayudar en esta parte también, porque tenemos que conocer, por supuesto, el elemento con el cual estamos escaneando y tenemos que ponerle como mínimo, hay una medida que es 150 ppb, ¿sí? Como mínimo, digamos, es recomendable que pongamos esa última medida y no mayor, porque a mayor medida, mayor calidad y mayor peso del documento que generamos, ¿sí? Entonces, como mínimo esa medida y a partir de eso ver cómo funciona nuestro escáner
para, digamos, justamente, ¿no? Recuerden que tenemos una limitación de tamaño del archivo que vamos a subir, que son solamente 2 megas. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que hacer es escanear toda la documental que tengamos sin distinción, digamos, sin separarla. Y después ir viendo cómo podemos ir armando nuestra demanda, o sea, el orden de la documental. Lo que yo siempre recomiendo es que sigamos el orden que tenemos hasta ahora, ¿no? Como armamos la demanda en papel, armemos nuestro ofrecimiento de prueba documental y en base a eso hagamos el escaneo de la documentación. Sigamos ese orden, va a ser muy útil para nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ver cómo podemos dividir digamos, el PDF para que, para cumplir con el máximo de 2 megas y que siga manteniendo este orden de acuerdo al detalle de la prueba documental que estoy ofreciendo. Bien, tenemos algunas herramientas. Yo les voy a mostrar ahora, comparto de vuelta pantalla y les muestro un programita de los muchos que hay, ¿sí? De los muchos que hay, que me permiten a mí separar o combinar archivos PDF, ¿sí? Acá yo le estoy mostrando, si ella quiere, por supuesto, la máquina se pone un poco lenta. Esta es la página de donde yo puedo descargar este programita que es gratuito, que es el PDF SAM Basic, ¿no? A partir de este programita, yo puedo, como le decía, dividir PDFs. Es un programita muy práctico. Yo voy a ver si puedo abrirlo para que ustedes lo puedan ver. Es un programita muy práctico, muy intuitivo. No hace falta demasiadas, digamos, explicaciones para poder manejarlo. A ver, parece que algo estaba funcionando mal. Un segundito, por favor, le quiero mostrar el programita ese. Cuando la máquina quiera. Pero bueno, le decía, es muy práctico. Como le decía, me permite dividir o me permite combinar PDFs. A ver si se abrió. Un segundito. Bueno, mientras abre acá, mi máquina está un poco lenta, parece que ya el viernes está pesando. Le decía, hay muchos programas gratuitos que me permiten realizar esto que le estoy diciendo. También algo que me olvidé decirles cuando estábamos hablando de la conversión de los documentos a PDF. ¿Sí? Si por ahí tengo algún sistema que ya no trae instalado el convertidor a PDF, hay programitas, uno que se llama DoPDF, que me permite instalar como una impresora PDF, y bueno, al tener instalada una impresora virtual PDF, también puedo utilizarla para imprimir partes de mi escrito a PDF, ¿sí? Es otra herramienta que se puede utilizar para cumplir con esta cuestión, digamos, del famoso PDF, que es lo que va a ser ahora muy utilizado por nosotros. A ver, parece que ahí mi máquina no hizo nada. Está bastante malita mi máquina. Pero bueno, acá está. A ver si les puedo compartir ahora para que ustedes vean cómo puedo ver yo el PDF SAM, ¿sí? Espera que tengo un problemita acá. Bueno, cuando ella quiera. A ver, ahora sí. Comparto pantalla de vuelta y me voy al PDF SAM. Espero que lo estén viendo, ¿sí? Ese es un programita muy sencillo de utilizar, como les decía. Puedo dividir, puedo combinar PDF, ¿sí? Dividir por distintos parámetros, por página, por tamaño, y eso me va a permitir a mí
cuando tenga escaneada mi documental, me va a permitir a mí adecuarla a la presentación que voy a realizar. Justamente, ¿no? La recomendación que les puedo hacer es tener, a ver, incorporar ya a la forma de trabajo, o a nuestra metodología de trabajo, mejor dicho, el escaneo de las documentales que vamos recibiendo de nuestro cliente, guardarla en un lugar, el escaneo por supuesto convertido a PDF siempre, guardarla en un lugar y de esa manera hasta nos permite utilizar la documental sin necesidad de tener el papel en la mano, ¿no? Yo lo estoy haciendo ya hace un tiempo, cuando recibo papeles inclusive cuando recibo una cédula de notificación con alguna copia para traslado, lo primero que hago es escanearla y guardarlo en un PDF y ya me olvido del papel y ya después lo consumo directamente desde el lugar donde lo guardé y me es mucho más cómodo. Es como que me voy acostumbrando a esto que ahora ya es una realidad, ¿no? El tema de la utilización de todos documentos digitales. Yo lo que les recomiendo, como le venía diciendo hoy, en cuanto a cómo preparar la demanda, bueno, tener ese orden de acuerdo a la presentación de la prueba documental, al ofrecimiento, tener ordenado digamos, la documental, y acá viene algo que de vuelta le voy a compartir pantalla y a través de, digamos, del demo, les voy a mostrar en esa pantalla de subida de escritos, cuando yo voy a subir una documentación externa, ¿qué utilidad le podemos dar digamos, a las distintas posibilidades que me dan ahí? ¿Sí? Entonces, comparto la pantalla de vuelta, me voy de vuelta al CIGEC, ¿sí? Fíjense, cuando yo estoy en cualquier expediente, ¿sí? A ver, ahí está. En este ejemplo de un expediente nuevo, voy a levantar la documental externa, ¿no? Voy a agregar documento. Y acá yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, como le decía, ¿no? Cuando voy a examinar, yo ya tengo que ir a un archivo donde yo ya tenga toda la documental que voy a ir levantando, ya dividida de acuerdo al tamaño que me permite la subida de escritos. Y en particular, si yo tengo en un archivo distintos documentos, ahí es donde yo quiero mostrarle lo siguiente. Voy a usar de vuelta RPI Inhibición. Por supuesto que acá tengo que ponerle siempre una referencia. Esto es obligatorio. Si yo no pongo esta referencia en el casillero suma, no puedo agregar la documental. Entonces yo pongo acá documentales. Y acá, ahí viene esta utilidad que le puedo dar al casillero observaciones. Si yo tengo varias documentales en esto, yo puedo hacer acá un detalle. Por ejemplo, poner primero telegrama. Perdón. ¿Sí? 2, acuse. 3, lo que sea, contrato. ¿Sí? Esto, más allá, digamos, de que, digamos, me permite a mí identificar qué documentación estoy subiendo, ¿no? Acá yo puedo decir esto que es la documental y puedo subirlo. Yo puedo hacer esto, detallarlo bien, pero también puedo subir otra documentación acá. Yo puedo subir varios archivos a la vez. La recomendación es que yo lo tenga preparada y lo vaya subiendo, ¿sí? Lo vaya subiendo, ¿sí? Fíjense que acá me va a ir poniendo por defecto en el primer documento un 1 y digamos, el nombre del archivo.
acá ya me puso un 2 y el nombre del archivo, acá voy a poner DDJ, por ejemplo, y acá puedo también poner alguna observación, ¿sí? Si es necesario. Como sea, cuando yo ponga agregar documento, acá también pongo que es documental, el orden en el que va a subir va a ser el orden en que yo estoy predeterminando. ¿Sí? Acá están los comprobantes de subida y yo me voy a la ficha del expediente. Bien. Y acá tengo el orden en que yo subí. Fíjense una cosita. El expediente digital que se va armando a medida que nosotros vamos subiendo escritos y el juzgado proveyendo y la contraparte subiendo escritos y el juzgado proveyendo, es un orden cronológico también, ¿sí? Nosotros lo estamos viendo acá desde el más nuevo al más antiguo. La carátula me va a quedar abajo y acá sucesivamente se van a ir agregando los escritos. Escritos, providencias, resoluciones y demás. Pero fíjense que esto mantuvo el orden en que yo les predeterminé. Bueno, así la recomendación es que de esa manera ustedes vayan preparando, ¿no? Ya desde su carpeta donde tienen la demanda preparada, y por último, el escrito de demanda, ¿sí? Se reitera acá lo que venimos haciendo en papel. Presentamos primero el fondo permanente, la tasa de justicia, la documental, el poder, la documental, y por último el escrito. Si ustedes van haciendo en ese orden la carga de la documentación externa que van a subir, una vez que suban la documentación externa, ese orden se va a mantener. ¿Se entiende? Fíjense que acá también se repite. ¿Sí? Así que, como les decía, agregar documento, y en la medida en que ustedes vayan examinando y agregando, ¿sí? Se le va a ir respetando ese orden que ustedes preestablecieron. Voy a lo que les quería comentar respecto de esta buena práctica de detallar, ¿sí? La documental que voy subiendo. ¿Por qué digo que, digamos o la defino como una buena práctica? Porque fíjense que cuando yo subo la documental, en observaciones a mí me dice de qué se trata. ¿Sí? Entonces, es más fácil para el juzgado a la hora de proveer, porque el juzgado tiene que venir acá a consumir esta documentación, ¿no? A ver de qué se trata para poder proveerlo, ¿no? ¿Se entiende, no? Bien, entonces, si el juzgado ya sabe de antemano a qué se refiere, va a ser mucho más fácil. También va a ser mucho más fácil para el colega cuando tenga que contestarlo, y también va a ser fácil para ustedes, ahí abrió el documento, digamos de qué se trata, también va a ser fácil para ustedes cuando tengan que recurrir a esa misma documentación, para hacer algún alegato o para hacer alguna revocatoria, para decir no, acá está presentado. Bueno, así que por eso la definimos como una buena práctica, ¿no? En cuanto a la preparación de escritos y documentales a la hora de subir al SIGEL. Reitero, hay que conocer el elemento con el cual estamos escaneando, tener el cuidado de que la calidad sea la adecuada para poder subirlo, para poder visualizarlo de buena manera, y con estas recomendaciones de buenas prácticas en cuanto a después la claridad que pueda tener, digamos, en la ficha del expediente que yo pueda consumirlo, ¿sí? Así que creo que estamos cumplido más o menos toda la idea de lo que queríamos transmitirle. Daniel, ¿querés agregar algo a lo que estuve diciendo? ¿Alguna recomendación en particular? Bueno, básicamente no, lo que estuviste diciendo estuvo perfecto. Lo único que sí que tienen que tener es la calidad en 150
píxeles por pulgada, perfecto. Recuerden también hacerlo en escala de grises dentro de lo posible. Bien, ¿Sí? bien. Porque eso también les va a bajar bastante el peso del documento, siempre que sea posible por lo menos. Y si consideren, para lo que es documental, que puede ser más antigua, de menos definición, menos contraste, sí probablemente tengan que subir un poquito la calidad, pero traten lo ideal sería que traten de separar lo que tiene menor calidad, digamos, para el escaneo, lo que está más desgastado o menos legible, para subir, sí, en esos casos la calidad y no subirle a todo el conjunto, ponerlo en una calidad de 300 le va a quedar muy pesado, por ejemplo, o de 200 o 250 que le va a quedar muy pesado. Dos cositas nada más, muy, muy sencillitas, con respecto al sorteo para los profesionales de posada. Tengan en cuenta si trabajan en algún ámbito público, como puede ser la municipalidad o el PROA, ejecuciones fiscales. Para posadas está separada como fueron la ejecución tributaria, no para el interior de la provincia. Entonces, si hay alguna ejecución fiscal, utilicen el fuero tributario en posadas y no el civil, para que no haya un sorteo erróneo, digamos, sino el sorteo al civil. Es un detallecito, algo que detectamos esta semana. Hubo unos 4 o 5 casos de ese tipo. Y después, otra opción para la partición de documentos es, si no le resulta amigable, el descargar algún tipo de programa como el PDF-SAM dentro de la ayuda y de los tutoriales del CIGED. Van a encontrar videos a 2 páginas, una es Small PDF y otra es iLog PDF, que también trabajan online con el mismo tipo de servicio. Se hacen la partición online, o sea, se sube el documento, establecen los parámetros, siempre manténganlo en 2 megas, en todas las partes que sea necesario, y una vez particionado lo vuelven a descargar a su máquina. Eso también es otra opción. Y acá hay una señora Miriam, doctora Miriam, que dice que lo subió todo una vez, lo cual excede a los 2 megas. Siempre tengan en cuenta, midan en 2 megas para hacer las particiones, pero si se va a 2.1 o 2,2 megas, no se preocupen porque tiene un pequeño rango de tolerancia el sistema como para soportarlo, no hay problema. ¿Sí? No sé si hay algún otro detalle que quieran saber. Bien, vamos a ir contestando las consultas, ¿te parece, Daniel? Entonces vamos viendo qué les quedó en el tintero a los participantes. Acá el colega Rivas, no sé si es, no identifica el género, dice algo del tema del horario. Yo no recuerdo haber hablado de un horario de 8 a 20. El horario del juzgado, el horario hábil del juzgado, recuerden que, digamos, es de 7 a 12, ¿no? Se considera hora hábil, creo que hasta las 19, a los efectos de las diligencias de las notificaciones, pero el horario de trabajo del juzgado es de 7 a 12. Lo que yo decía es que, presentado hoy, viernes 17:30, este escrito se va a tener por presentado el lunes a la primera hora hábil, sí, digamos, ¿no? Que es a las 7 de la mañana del lunes. Eso es lo que yo quería referir, ¿sí? Estoy hablando del horario del juzgado, de funcionamiento del juzgado. Nosotros no podemos presentar escritos ni 6:59, ni 12:01, entre las 7 y las 12 horas, ¿sí? Con la hora de gracia, por supuesto, ¿no? La hora de gracia si tenemos un vencimiento, pero siempre dentro de días y horas hábiles, ¿sí? Espero que quede aclarado esa cuestión, ¿sí? A ver,
Bien. Dice Miriam, una demanda se puede subir en varias partes, escrito por un lado, documentos por otro. Es lo recomendable, Miriam. Primero la documental, digamos, en ese orden de ofrecimiento de prueba documental, en los archivos en que te entre, ¿no? Digamos, si son 5 archivos, 5 archivos, si son 10 archivos, son 10 archivos, con, digamos, la aclaración de que si en un archivo hay varias documentales, lo recomendable es decir que hay dentro de cada archivo, y por último la demanda aparte, ¿sí? ¿Qué puede pasar? De que la demanda también sea tan extensa que tengas que particionarla para que entre. Bueno, será cuestión de que pongas demanda parte 1, demanda parte 2 y que la subas en ese orden para, digamos, para seguir la lógica. ¿Se entiende? Pero sí, lo recomendable es documental por un lado, demanda por otro lado. Bien, Susana me pregunta el tema este de los turnos y demás. Todavía vamos a resolverlo, Susana, me parece que vamos a ir resolviéndolo. Hay algunas sugerencias de poner, si es solamente para llevar escrito, poner urnas, ¿sí? Lo ideal sería que de acá a un futuro no muy lejano desaparezca el papel, pero creo que soy muy pretencioso todavía en eso. Pero bueno, y también va a tener que ver con la importancia, como decía recién. Si yo tengo una contestación de demanda y hay documental, digamos, que yo inclusive pido que se reserve, bueno, digamos, será un turno importante, si no, será cuando me lo pidan. Pero es algo que tenemos digamos, que ir moldeando porque evidentemente nos vamos a llenar de turnos y para ir a llevar un escritito, no tiene sentido. Vamos a ir viendo cómo se hace, ¿no? Acá Miriam me dice, yo lo subí todo de una vez, lo cual excedía los 2 megas, pero lo comprimí. Bien, a ver, si lo comprimís y queda en PDF no hay problema, pero Daniel, corregime, me parece que la extensión zip no va. Digamos, la extensión digamos, del compresor no es aceptada. No, depende de la metodología de compresión. Claro, por eso. Como vos mostraste, el PDF SAM tiene la opción de comprimir el PDF sin cambiar la extensión, igual que los que son online también tienen la misma opción de comprimir el tamaño del archivo, pero sin cambiar la extensión. Perfecto. Claro, siempre PDF, siempre PDF. La doctora Crane Bitter, perdón la pronunciación, ¿qué hacer si se sube un escrito equivocado? Advertirlo. Advertir al juzgado con un escrito que ese escrito que subió no corresponde a ese expediente, porque no se puede cancelar la subida del escrito. ¿Sí? Después será cuestión de que su señoría, digamos, desglose, entre comillas, ese escrito, pero en principio advertir de que el escrito subido en tal día, en tal horario, no corresponde a ese expediente. ¿Sí? Bueno, el doctor Castro me pregunta lo de la demanda. Creo que ya digamos, está contestado. Si es necesario dividir el escrito de demanda en más de un archivo, habrá que hacerlo con la suficiente aclaración. ¿Sí? El doctor Pegoraro pregunta cuántas páginas serán 2 megas y la verdad que no sé, eso depende de la calidad del escaneo por un lado, de la calidad de impresión por otro, así que no hay una respuesta exacta para eso. Pero Daniel, vos tenías más o menos un cálculo, ¿no? Si es por edición de texto, es decir, si transformo el documento de Word, el PDF estaba en unas 80 páginas más o menos. Fíjense. Un poquito más. Fíjense, 80 páginas, ¿sí? Eso sí es por conversión del texto del documento, del Word, digamos, a PDF, sí, andaba más o menos en esa suma. Alrededor de 80 páginas, unas 40 fojas serían. Ahora sí es respecto documental y todo eso, bueno, ahí sí, depende de la calidad del escaneo. Depende mucho de la calidad del escaneo. Unos 20 megas podrían ser escaneados en 150 y sería unas
50, 40 páginas. Bueno, Dependiendo siempre. es una referencia, por eso decimos, no es exacto, porque va a depender de la calidad de la impresión que estamos escaneando, porque si es una foto, probablemente sea más pesado, ¿sí? Si es un contrato que es texto justamente, también va a ser más, digamos, más liviano. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? De peso en cuanto a la subida y demás. Es todo un vocabulario nuevo que nosotros como abogados de la facultad nadie nos enseñó. Entonces, tenemos que, de cierta manera, empezar a familiarizarnos con cuestiones de informática, ¿sí? Es práctica, es práctica, es práctica, es práctica. Yo cuando daba alguna charla en el interior, Elizabeth me habrá escuchado, yo decía, por más que no sea obligatorio, practiquen, háganlo, porque en algún momento lo va a hacer. Este es el momento, colegas, y tenemos que tratar digamos, de ir aprendiendo informática que nos sirva para estas cuestiones, ¿sí? Vamos a ver alguna otra pregunta. A ver. La doctora Claudia, le voy a decir porque no me animo a pronunciar su apellido, porque se va a enojar. Consulta, entonces, para oficio de mandamiento consultamos en el juzgado. Si lo subimos escaneado y ellos lo imprimen, si no es así, deberíamos presentar formato de papel con turno. Exactamente. Pero lo más práctico es que se lo mandemos no escaneado, doctora, sino directamente transformado de Word a PDF, ¿sí? De Word a PDF y lo mandamos así, lo subimos así, lo controlan, lo imprimen y lo firman. Es lo más práctico, porque si tenemos que llevar en una oportunidad en formato papel para que lo firmen, ya estamos juntando gente en los juzgados, que es lo que se quiere evitar. Así que yo entiendo de que, previa consulta con el juzgado, se haga de esa manera, ¿sí? Bien. Camilo me pregunta, en el caso de incidentes nuevos, ¿sí? Si existen, si existe, no sé, algo pasó. A ver, perdón, leo la pregunta. En el caso de incidentes nuevos, si ya existe otro incidente en el expediente principal, se queda de la misma manera, Camilo. Si ya hay otro incidente, te va a dar un bis distinto, ¿sí? Así que en este aspecto tenés que ir por el mismo lugar. Vos podés tener inclusive un incidente de embargo preventivo y después una ejecución de horario o también una ejecución de sentencia y el sistema te va a ir numerando y dándote los bis correspondientes. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué pasa si un escrito con documentos ya en tiempo límite y la calidad es mala? Me pregunta Miriam. Bien, a ver, si la calidad es mala, el juzgado antes que nada te deberá intimar a que lo presentes en debida forma. ¿Sí? Si vos cumpliste, lo presentaste y no lo puede leer, así como cuando presentamos algún escrito que le faltaba, que tenía claros y demás, y que nos piden digamos, que lo presentemos en debida forma o con un interlineado que no correspondía, de la misma manera te tienen que pedir que subsanes el error para poder después proveerte el escrito. ¿Sí? La doctora Mijanjos dice, por lo pronto, esto es solo para posadas. Hago la aclaración. La obligatoriedad de presentar escritos por SIGET es para toda la provincia. Para toda la provincia. No distingue. Lo que es solo para posadas es por ahora la creación, digamos, el sorteo de expedientes nuevos e incidentes nuevos, ¿sí? Pero entiendo que se va a ir, digamos, habilitando en las distintas circunscripciones en un futuro no muy lejano. Pero repito, la acordada 50 del 20 es obligatoria en toda la provincia, ¿sí? Gracias a los que me dicen que la charla es buena. Bien, la doctora Janina Crati habla de las copias para traslados. Reitero, en la vigencia de esta acordada 50, no hace falta llevar las copias para traslados para que sean selladas en el juzgado. ¿Sí?
cumplimos con la presentación del 121 de las copias para traslado con la subida del escrito al SIGET, ¿sí? Esto es un avance, esto es un muy buen avance, porque en el fuero laboral, a pesar de haberlo subido por SIGET, teníamos que ir a mostrar la copia para traslado. Ahora con esto ya está subsanado. Así que no hace falta que estén selladas por el juzgado, ¿sí? Bueno, creo que estamos, ¿sí? Creo que estamos. Por supuesto, bien, Miriam Cabrera, Miriam está con todo y me alegro porque está muy interesada en todo lo que pasa. Sí, es un tema a charlarlo a nivel, digamos, institucional, pero vamos a pasar la queja. Es cierto que muchos juzgados en esta semana que está pasando, no, si bien publican despachos, pero no se pueden visualizar las providencias. Bueno, algo yo ya le transmití a la doctora Barrio Nuevo y tengo entendido que el colegio tuvo una reunión hoy con el superior y se le ha planteado esta problemática, ¿sí? Porque, bueno, si no se publica, si se publica en despacho y no se puede ver, estamos en la misma. Pero también esto se extiende a lo que tiene que ver con los escritos de la contraparte, con los agreguesé. Todo tiene que estar en el sistema para que tenga utilidad. Entonces, a medida que esté más completo el expediente judicial, o mejor dicho, esté de acuerdo a lo que tenga que ser el expediente en papel todavía, va a ser cada vez menos necesario que vayamos al juzgado. ¿Sí? Así que, digamos, es un poco lo que estamos transmitiendo. Bueno, el doctor Castro nos pide sobre firma digital, cómo estamparla y demás. Por supuesto que vamos a capacitar en ese aspecto. Vamos yendo de lo más general a lo más específico y cuando hagamos la charla de firma digital se va a alterar, ¿sí? Gabriel Montini. Claro. Bien, tengo entendido, doctora Montini, de que los juzgados tienen la posibilidad de tener una alerta de los escritos que se suben, digamos, por SIGET. Así que también va lo mismo, ¿no? Es una cuestión de, digamos, de utilidad y, digamos, de uso y digamos, de adaptarse al uso del SIGET como principal herramienta, y eso tiene que ser subsanado, digamos, ¿no? Pero bueno, también viene bien lo que usted dice, en la medida en que veamos que no hay alguna respuesta, hacer un llamado de atención por Simbra al mail institucional de cada juzgado para advertir alguna falencia. ¿Sí? Bueno, les agradezco mucho la atención. Daniel, ¿algo que agregar? Valdemar, Ivonne. Doctor, muchísimas gracias y solamente los vamos a ver disponible tenga el colegio bien, al link, así que los colegas que lo están viendo después le pueden avisar que va a estar disponible en el colegio. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Orbe, muy amable. Muchísimas gracias a todos, gracias Daniel, como siempre, Ivonne, Valdemar, gracias colegas y hasta la próxima. Hasta luego.